Gloria al Señor. Y su mano al aire, aleluya. Y adora al Señor. Será bobo, aleluya. Como estar de un toque de hermana ni Señor, a ver me hinta, aleluya. Y su mano, aleluya, al aire, dice: Señor, mi Salvador, estamos aquí. Jesús, aboco a salvarme, a ver me hinta, mi time ester, vos visitarme como poder, mi time ester, vos visitarme como unción, Señor, que en mi vida me hinta como gloria. Mi ester de un bendición me hinta, Señor, para mí como Dios, aleluya. Alabanza al Señor, alabanza a Dios. Mi ester ya candela allá arriba, Jehová de gloria. Oh, Dios, me hinta. Iglesia, adora al Señor, dice. A ver, me hinta, Señor, hasta mi vida aquí, Jehová. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor, aleluya. Oh, maravilloso vos estás, Señor. Visítanos como presencia. Visítanos como gloria, Dios mío. Vos, Espíritu Santo, hace su obra, me hinta. Vos conoces cada corazón. Vos aquí nos dimester, Dios mío, Jehová. Del nombre de Jesús, Tata, nos está pidiendo danki, Señor. Danki, Señor. Danki, oh Dios. Danki, Señor. Dios bendiga a mi hermana. De su mano bom, mami, dice: Dios bendiga ricamente. Es un para atrás de botar, dice: Dios bendiga ricamente. Bom venir a casa, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Dios bendicioná ricamente, aleluya. Declaré bendicioná. Declaré bendicioná. Lo cual Dios ha bendecido, está bendecido, aleluya. Gloria al Señor, vos está bendicioná. Aunque enemigo vos visa algo diferente, pero vos está bendicioná. Gloria al Señor, aleluya. Su nombre es gloria. Y cuando bendicionaba me hinta. No se repartir clases chiquitos no solamente. Repartimos solo las clases de los niños más pequeños. Y sobrata queda aquí dentro, aleluya. Y los retos quedarán aquí. Gloria al Señor. Abrimos palabra de Mateo capítulo 24. Abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Gloria y sigue alabando a Dios, aleluya. Pastor está presente de manera especial. Sigue alabando a tu Dios porque está de una manera especial aquí. Está presente para tratar con tu vida. Está presente para tratar con tu vida. Está presente para libertar. Está presente para libertarte. Está presente para sacar lo cual está escondido, aleluya. Está presente para sacar lo que está escondido. Está presente para bautizar con el Espíritu Santo. Está presente para bautizar con el Espíritu Santo. Está presente para sanar. Está presente para sanar. Es palabra como ti me estere. En la palabra que necesitas. Señor está presente para darme palabra y abrir mi Señor corazón. está presente para darte esa palabra. Gloria al Señor. Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Mis hermanos lo tienen. Ve aquel tu lado, si lo tienes. Alabanza al Señor. Ayúdalo. Dice testamento nuevo, testamento nuevo. Dile testamento nuevo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Mateo 24. Mateo 24. Alabanza al Señor. Versículo 3. Verso 3. Gloria a Jesús. Nos lee esa palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Tata y Espíritu Santo. Alabanza a Jesús para siempre. Aleluya. Alabanza al Señor. Cristo vive. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? E ora que estava a sentar ribaceiro de Olevi, e discípulos abim, não só cerca de bisando. Bisanos, que tempo e costan aqui los sosode, e que colote señal de boa venida e de fin de tempo? Mi hermana, por tomar asiento.
Mis hermanos pueden sentarse. Nós vamos conversar, dialogar um tique mais tocante o tema aqui. Vamos a hablar un poco más de este tema. Nós estamos mira que o mundo está um tique arriba abaixo, Veamos que el mundo está un poco arriba abajo, amém, com o qual está passando. lo que está pasando. Pero el Hijo de Deus Pero el Hijo de Dios necessita preciso o que está passando. necesita saber lo que está pasando. Alabanza al Senhor. Amém. Acontecimientos de los últimos tiempos, del último tiempo. Acontecimientos de último tiempo. Kiko te espera mundo. ¿Qué está esperando el mundo? Amém. Kiko vai passar o mundo aqui. ¿Qué va a acontecer sobre este mundo? Glória ao Senhor. Essa aqui nós vamos a ver uma hinta. Esto vamos a ver en esta mañana. Nós vamos começar com certo figura, não? Vamos a ver ciertas figuras E a base dessa aqui nós te explica. y vamos a explicar sobre eso. E se você tem perguntas, seja livremente. Y si hay preguntas, hazlo libremente. Nós somos igreja, nós temos Hope Studio. Somos una iglesia que damos mucho estudio E portanto, tem outro pensamento. y quizás hay un otro pensamiento, Não tem problema. no es problema, Pero expressei. hay que expresarlo. Portanto, está completamente, quer saber, está completamente, tem razão. Piensa quizás que tiene su razón, Pero por portar ao vez. pero puede estar equivocado. Amém. Talvez tem oportunidade Por eso hay oportunidades de fazer uma pergunta de hacer tu pregunta ou trazer uma ponência para adiante. o traer tu ponencia adelante. Para sombra, se você quer outro pensamento, Porque si queda con otro pensamiento, tem chance de botar ao vez quizás está equivocado e tem chance de botar vai perder. y hay chance que se puede perder. Amém, hermana? Nós temos Hope, palavra da igreja aqui. Damos mucha palabra en esa iglesia. Pero toch tem gente que pensa que estão com isso, mas está duche. Uma está sentada, Ah, hora de mensagem. hay veces que hablan y yo dice, oh mi Dios, ¿dónde estaban? ¿Dónde estábamos? Teníamos el mensaje. Amém, hermana? Pero a mí nós vamos edificar um a outro. Hoy en esta mañana vamos a edificar uno a otro. Kiko te espera mundo. ¿Qué está esperando el mundo? Kiko também passa. ¿Qué va a pasar? Mundo também acaba. ¿Acabará el mundo? Mundo te acaba na candela. ¿El mundo acabará Mundo bajo te fuego? acaba. ¿Acabará el mundo? Se terminará o mundo, alabança ao Senhor. Amém, hermana? Nós vamos actuar isso aqui na emergência. Vamos a ver todo esto en esta mañana. E qualquer pergunta que você tem, Y cualquier pregunta que puede tener, não tenha vergonha. Amém? tenga vergüenza. Glória ao Senhor. Se você não está mira bom, camina botar bem mais adiante. Si no miras donde estás sentado, venga más delante. Del book de Daniel, En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24, Daniel está orando a Deus Daniel ora a Dios e Deus está mostrando o qual te passa com o povo de Israel. y Dios le muestra qué va a pasar con el pueblo de Israel. E Deus está dando o mensagem de 70 semanas. Y Dios le da el mensaje de las 70 semanas. Aqui 2 semanas, En 2 semanas amém? Nós vemos aqui o mensagem ampliamente de 70 semanas. Aqui. vamos a ver ampliamente el mensaje de estas 70 semanas. Pero a veces solamente me quiera ilustrar. Hoy solo quiero ilustrarlo. En Daniel 9:24, En Daniel 9:24, a palavra de Deus está avisa. la palabra de Dios dice, 70 semanas declarar. Ay, ¿en portugués? Amén. Van en palabra de Dios. Amén. Está en portugués, es para español. Daniel 9:24. No se ese ahí, hermana. Y siga la palabra de Dios. Dios está aquí de una manera especial. Daniel 9:24 avisa: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
70 simán a bordo estipular para o pueblo e o Estado Santo, para terminar a transição, para poner fim na picar, para se expiação para iniquidade, para trazer justiça eterna, para ser a visão e profecia e para ungir el lugar santíssimo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Y en 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabe então e compreender que for de momento que é ordem a ordem donar para restaurar e reconstruir Jerusalém tem o Messias. E prens, lo tem 7 simán e 72 simán. El ordem traja trove cuaya y roi de tempo de angustia. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Então, depois de 72 semanas, o Messias lo guarda cortar, quitar a fogo. E lo não tem nada, e o pueblo de Eprens, que lo vim lo destruir estado e o santuário. E su fim lo vim com deluvio, tem a fim lo tem guerra. E desolação está determinada. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. E ele hace uma aliança firme com o piende para simán. Mas meio de esse simán, ele põe fim na sacrifício e ofrenda de maíz. E riba jala de abominação, lo vin que está trece desolação, tem destruição completo. Que está guardo decretar, está guardo drama, riba que está trece desolação. Amén. Daniel en oración buscando la presencia del Señor. Daniel en oración buscando presencia de Dios. Para ver qué iba a acontecer después de esos 70 años de esclavitud. Para que pasa después de 70 años de esclavitud. Y Dios le da el trato de Dios con su pueblo Israel. Dios está dando el trato de Dios con su pueblo Israel. Lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y de aquí a 2 semanas, después de 2 semanas, después de 2 semanas, vamos a indagar en esta profecía. No se va más profundo de la profecía aquí. Que parece muy complicado. Que parece muy complicado. Pero, amén, es muy claro. Pero está muy claro. Y ahí Dios le habla a Daniel. Dios estaba hablando con Daniel. Y Dios le dice a él, y Dios dice, las cosas que van a acontecer no serán en su tiempo. Lo notarán en su tiempo. Daniel tenía que sellar el libro. Daniel me estará sella buki. Amén, porque no era en su tiempo. En su tiempo. Alabanza al Señor. Y 500 años más tarde, y 500 años después, Dios le da una revelación similar a Juan. Dios le da una revelación similar a Juan. Y Dios le dice a Juan, no selles el libro. Y Dios te dice a Juan, no sella el buki. Porque ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo. Las 70 semanas. Es 70 semanas. Una semana aquí en Daniel, profecía de Daniel, semana de profecía de Daniel es equivalente a 7 años. Está igual a 7 años. Pues 70, hermana Wendy. No, Juan el apóstol, el libro de Juan. Juan el apóstol, Juan escribió el libro de Juan y Revelación, no Juan Bautista. Amén. Entonces, una semana son 7 años. Una semana 7 años. Pues 7 semanas. Pues 7 semanas. ¿Son cuántos? 70 semanas. ¿Son cuántos años? Una semana son 7 años. 70 semanas son ¿cuánto? 490 años. 490 años. Y si usted, el texto donde leímos, el texto camina nos sale esa. Ahí Dios le dice a Daniel muchas cosas que iban a acontecer. Y Dios estaba diciendo a Daniel opi cosas que estaba a pasar. Entre otro que el Mesías morirá. Entre otro que el Mesías lo morirá. Y
en el 27, la última semana, E 27 último semana, está hablando de la semana de la gran tribulación. está papiando de semana de gran tribulación. Aquí están las 7 semanas, Aqui 70 semanas, aqui de 70 semanas, que vamos a pasar así globalmente. que nós vai passar globalmente. Y aquí 2 semanas vamos a profundizar en los textos. E Amén. aqui 2 semanas só vai profundizar em texto não. El decreto de Ciro O decreto de Ciro para reconstruir el templo, para reconstruir o templo. Nehemías lo hizo. Neemias assim. Amén, hermanos. Y después viene 434 años, Depois de 34 anos, que al final com na final, el Mesías entra Jesús entra como el Mesías, o Jesus está dentro como Messias y después lo crucifican. e depois não está crucifiquei. Cuando crucificaron a Jesús, Ora não crucificar Jesus, rechazaron al Mesías. não rechazar Messias, Allí el reloj de Dios se detuvo. e não o lote de Deus para. Amén. Los tratos de Dios con Israel se pararon ahí. E trato não de Deus com Israel para e não. Y allí entramos nosotros, E não nos adrenta. los paganos. É pagano não. Amén. Tiempo de la iglesia. Tempo de igreja. Tiempo de gracia. Tempo de graça. Jesús primeramente vino a los suyos. Jesus primeiramente vem pensando de Cuando la mujer de Sirofenicia ora é mulher de Ciro Feniça, vino donde Jesús, a bem cerca de Jesus, porque su hija estaba endemoniada, sobre su hijo estava endemoniado. Jesús le dijo: no es lícito tomar el pan de los hijos a darlo a los perros. Não tá bom para tomar o pão de ayunando na necachona. Amén, refiriendo a los paganos, no judíos. Referindo-nos não pagano, não é judeu não. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Eso quiere decir que Jesús vino primeramente para los judíos, Esse aí que que Jesus vem primeiramente para judeu não. pero estaba en los planes de Jesús Estava de plano de Jesus, nosotros los paganos. nós é pagano não. Usted ve cuando Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio, Bota mira, ora Pedro vai predicar na casa de Cornélio. el concilio le llamó a dar cuenta y razón O concílio aí amé para dar conta e razão. como él estaba en casa de no judíos. Ora estava na casa de não judeu não. ¿Cómo puede ser? Comportar. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Los judíos rechazaron al Mesías. O judeu não a rechazar o Messias. Muchos se entregaron, Hopia entregar, pero ellos crucificaron al Mesías. pero não crucificar o Messias. Y ahí el reloj de Dios para con su pueblo se detuvo. E não é o lote de Deus para que o seu povo a para. En la semana número 69. Na semana 79. 69. 69. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues falta una semana. Pois falta semana. Aquí se detuvo el reloj. Aqui não é o lote stop. Aquí es los 2000 años de gracia. Aí não tem 2000 anos de graça. Amén, hermanos. Y lo que tiene que acontecer ahora, E o que tem de suceder agora, lo que estamos esperando, o que nós está esperando agora aqui, es el rapto de la iglesia, é o rapto da igreja. el arrebatamiento de la iglesia. O lançamento da igreja. Amén, hermanos. Esto está a la puerta para acontecer. Esse está na porta para suceder. El mundo no va a terminar. O mundo não vai parar, não vai stop. Amén. No va a terminar, no va a acabar, no va a terminar. Não vai acabar. Alabanza al Señor. El mundo existirá mínimo 1000 años más. O mundo lo existe mínimo 1000 anos mais. Lo que sí está a tiempo de terminar, pronto de terminar, Lo que sí pronto lo termina, es la iglesia de Dios aquí en la tierra. está a igreja de Deus aqui na terra. Y yo sé que hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios. No me refiero a esa iglesia de Dios, las iglesias de Dios sobre la tierra. Me saco de uma igreja na terra que é uma igreja de Deus, pero me não está referindo à igreja aí, pero a igreja de Deus aqui na terra. Amén, hermanos. Esto está a punto de acontecer. Esse aí está na ponta para suceder. Que Dios sacará los justos de aquí en la tierra. Que Deus lo saque justo na forma de terra aqui. ¿Por qué? De com? Porque va a juzgar al mundo. Para ser lo juzga mundo. En Hechos 18, Tem hecho na 18. alabanza al Señor. Y si hay pregunta, alza tu mano. En Hechos
Hechos 18. No es 18. Sigue alabando a tu Dios. Hechos 17, Hechos 17, versículo 30. versículo 30. Amén, gloria al Señor. Hechos 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Dice aquí: Está bisasina. pero Dios, Y di- habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios, pasando por alto el tiempo de ignorancia, ahora declarar a gente, cultur gente, natur caminda me se arrepentí. Amén. Dios en su amor Dios en su amor, manda un mensaje, te manda un mensaje, levanta cristianos, talanta cristiana, sus ministros, suministran para anunciar a los hombres en todos los lugares para anunciar a gente la natur lugaran, que hay que arrepentirse, como se arrepentí, que hay que buscar a Dios. como se busca a Dios. Alabanza del Señor. En holandés hay un dicho que dice: Na holandês tem dicho da bisa, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. gente que está advertir, está conta para dos. Amén. Dios ya nos ha dicho, Dios ya avisa nos, nos exhorta está exhortanos, que todos los hombres cultura e gente nan, en todo lugar na tur lugar, que tienen que arrepentirse. tem de arrepentir. 31. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Pa sobra, ela fija dia en cual ela busca mundo com justiça para meio de homem, quando ela apuntado dando prueba na tur gente dor dilante for de morto nan. Amén, hermanos. Dios estipuló, hay un día de juicio que va a venir sobre este mundo. Tem dia de juízo que lo vinir be mundo. Hay juicios que Dios va a derramar sobre este mundo. Tem juízo nan que Dios lo derramar be mundo Pero aqui. Dios en su amor Pero Dios en su amor no quiere que usted pase por esos juicios. não quer para passa de juízo nan aqui. Amén, hermanos. Por eso Dios llamó a apóstoles, Esse Deus se chama apóstolo nan, profetas, profeta nan, evangelistas, evangelista nan, maestros, maestro nan, pastores, pastor para nan, anunciar su para palabra. anunciar su palabra. Alabanza al Señor. Jesús vio cuando estaba en la tierra Jesus mira, ahora estava na terra, cómo el pueblo se conducía com o povo estava comportando en mes. y dijo, E ela avisa, tenía compasión de ellos estava tendo compaixão de nan, porque estaban como ovejas sin pastor. não estava da maneira carne sem pastor. Una oveja Carne, necesita un pastor mestre de pastor, para guiarlo a pastos verdes. para guiar lugar nan verde. Moisés era pastor de ovejas Moisés estava da pastor de carne nan, y guiaba a esas ovejas a pastos verdes. e estava da guia e carne nan que na lugar nan Y verde. Jesús dice E Jesus avisa que su iglesia consiste de ovejas, que sua igreja está consistir de carne nan, y una oveja e carne necesita un pastor. mestre de pastor. Amén, hermanos. Y si usted dice que no necesita un pastor, E se você avisa que não tem mestre de pastor, es porque no es oveja, soba não está carne, es una cabra. bota cabrito. En creol se dice cabrit. Na creol avisa cabrito. ¿Con? ¿Buricu cabrit? Bu cabrit. Amén. En inglés se dice goat, not sheep. Chivo. Amén. Chivo. Pero la oveja Pero é carne, necesita un pastor. mestre de pastor. ¿O no, hermanos? Of não, irmão? Cabrito, chubato. Chubato. Amén. ¿Y cuándo son ovejas en esta mañana? E quando está carne, é meinta. Actualmente, pastor, yo no voy a decir que soy una cabra. Pastor, me também avisa comido cabrito. Esté tramposo, pastor. Você tramposo, pastor. Amén, hermanos. Amém, hermana? Gloria al Señor. Pues Dios ha estipulado juicio. Deus estipula juízo. Pero como nos ama,
maneira estima-nos, como que Él nos ama, para sobra-estima-nos, nos advierte, eta nos advertir-nos, exhorta, eta nos exortar-nos, disciplina, eta disciplinar-nos, para nosotros no perdernos. para nós não vai perder. Es amor de Dios. Da amor de La Deus, exhortación es amor de Dios. é exortação da amor de Deus, La disciplina es amor de Dios. é disciplina da amor de Deus, Llamar tu atención es amor de Dios. jalava atenção da amor de Deus, No es obligación, não da obrigação, es amor de Dios. da amor de Deus. Dios dice, el que la ama, E Deus está dizendo que estima, castiga, eta castigar, disciplina. eta disciplinar. Hasta la iglesia de la Odisea, Esta igreja de Laodiceia, que sacó a Dios afuera, com a Deus para fora, Dios no se fue inmediatamente. Deus não vai mensurar. Apocalipsis 3:19 dice que está allí tocando. Revelação 3, Jesus está dizendo, está batendo. Aunque le sacaron afuera, Aunque não saque para fora, Él no se va. e não está vai. Aunque usted ya no tiene ese interés para Dios, Aunque não tem interesse para Deus, Él no se va tan rápido. e não está vai assim ali. Él sigue tocando, Está seguindo sigue bate. tocando. Está seguindo Él dice, bate. hijo, Está yo dizendo, te he llamado. me ha chamado. ¿Dónde estás ahora? Está batendo. ¿Dónde estás ahora? Está batendo. Recuerda los tiempos que yo te he llenado. Conta esse Rabasaya. tempo não como é llenado. ¿Qué hizo aquí, Masaya? Él sigue llamando. Está seguindo chama. Él sigue tocando. Está seguindo bate. Él te sigue diciendo, despierta. Está seguindo bisabo lanta. Despierta. Lanta. Mira a tu alrededor. Mira rondónibo. Mira los señales. Mira señalan. Despierta. Lanta. Alabanza al Señor. Dios es amor. Dios está amor. Y Dios es grande. Y Dios está grande. Gracia, Gracia. temporada que Dios trata con su pueblo É temporada que Deus está trata com seu povo pagano. pagano. Nosotros. Nós. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Si usted ve en Israel, Se bom mira Israel, el lugar donde nació el Mesías, é lugar caminho da Messias a nascer, vivió y murió, caminho da Bíblia e muri. hay pocas iglesias cristianas. Tem que igreja não cristã. Amén, hermanos. El pueblo de Dios O povo de Deus no creen en el Mesías. não está querendo de Messias. Después del rapto, Depois de rapto, Dios comenzará a tratar con su pueblo Israel otra vez. Deus vai começar a tratar com seu povo Israel a trove. Cuando yo digo la gran tribulación, Ora me dice grande tribulação, me refiero a los 7 años. me está referindo a 7 anos. Pero la Biblia dice que esos 3 años y medio es la gran tribulación. Amén. Pero a Bíblia está dizendo é 3 anos e meio não é grande Pero tribulação. tenemos por costumbre decir los 7 años gran tribulación. Nós temos como costume para dizer 7 anos de grande tribulação. Amén. Entonces, cuando la iglesia se levanta, Ora a igreja guarda lanta, es la última semana del trato de Dios con su pueblo Israel. tá é o último semana de trato de Deus que é o povo de Israel. La gran tribulación es primeramente un trato de Dios con su pueblo. É grande tribulação primeiramente dá trato de Deus com seu povo. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y naturalmente, los que no fueron en el rapto E naturalmente se não abidem em rapto, tendrán oportunidad. não tem oportunidade. 7 años terribles, 7 anos terrível, la semana número 70. é semana número 70. Amén. Jesús nos viene a buscar aquí. Jesus está vindo buscar nós aqui não? Nosotros subiremos. Nós lo subi. ¿Quién es nosotros? Yo digo nosotros. ¿Quién es nosotros? Me avisa nós, quem está nós? La iglesia. Usted dice sí. ¿Es un huracán que viene o qué? Amén. Todos los que servimos al Señor. Tu eres não Ok. da servir, Senhor. Porque usted no sabe si su hermana al lado o atrás, cómo está su vida. Todos los que sirven al Señor. Individualmente. Nos vamos con el Señor Nós está vai com o Senhor. para estar en el tribunal de Cristo, Para estar no tribunal de Cristo. en las bodas del Cordero. Tem casamento de Cordeiro. Y al final de los 7 años, Na final de 7 anos, regresará Cristo. Cristo lo vini back. Aquí en el rapto, Aqui no rapto, llegará hasta en los cielos. ele chega até na cielo não. Amén. Nosotros, los salvos, lo vamos a ver. Nós estamos da salvá-lo mire. Y subiremos con él. Los lo subi com ele. Después de 7 años, Depois de 7 anos, regresará ele vem back a la tierra.
na etera. y regresaremos con él Y nos lo ta regresa con él. y ángeles con él. Y ángel na unto con él. Escuchen bien lo que voy a decir. Escucha bom lo que me tabay bisa. Hay como dos raptos. Tin manera dos rapto. No se escandalicen. Comprende lo que yo quiero decir. Comprende lo que me que bisa. Aquí hay el rapto de la iglesia. Aquí no tiene el rapto de iglesia. Todos los salvados van arriba. Tú están salvada va arriba. En la gran tribulación va a haber gente que se va a entregar al Señor. Den gran tribulación tienen ángulo entregan al Señor. Y muchos morirán. Y hopi lo muri. Pero algunos quedarán con vida. Pero alguno queda con vida. Y el Señor, al regresar, Y ahora el Señor bin back. mandará a sus ángeles Le manda su ángel a recoger pa coge los salvos. es salvanan. Amén. No es rapto, porque No hay un solo rapto. No está rapto, de solamente un rapto. Es como un rapto. Esta manera un rapto. Porque antes de la guerra de Armagedón comenzar, Promecu e guerra de Armagedón comenzar. mandará a sus ángeles Le manda su ángel a sacar a los salvados que aún están en la tierra. para que están salvados ainda de arriba tierra. Pues cuando lees el libro de Apocalipsis, Ahora bolesa el book de tienes que Apocalipsis. tener cuenta de esta diferencia. Pues tengo que tener cuenta de la diferencia aquí. Los que murieron en el Señor Están como morir del Señor. y se fueron en el rapto, Y abai den el rapto. y los que mueren en la gran tribulación Y están como morir den gran tribulación. y se entregan en la gran tribulación. Y te entregan a gran tribulación. Son dos grupos diferentes. Está dos grupos diferentes. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Amén, pues al final de los últimos 3 años y medio, Na final de últimos 3 años y medio, Jesús regresará Jesús lo bin back. con los ángeles, Kue ángel nan. nosotros, Kunos. y para pelear la batalla de Armagedón. Y para brincar a batalla de guerra de Armagedón. Antes de pelear esa batalla, Promete batalla aquí. sus ángeles recogerán los que son salvos en la gran Su tribulación. ángel nan lo recoge, es nan kuta salvado en gran tribulación. Hermano Raúl. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero yo pensaba que cuando el Señor se lleve su iglesia, lo que queden para ser salvo tendrá que ser decapitado, ¿no? Lo decapitado, ¿qué dice? Amén. Voy a explicarlo. Te voy a explicar. No es así que para ser salvo uno tiene que ser decapitado. Cabeza quitafo. Amén. Amén. Es que muchos, el rapto mismo los va a impactar. Hopi el rapto mes lo impactanan. En Israel, Na Israel, el rapto es tan impactante el rapto lo está siendo impactante que 144,000 israelitas que 44,000 israelitas que se nan guardaron para Dios, que aguardan a mes para Dios, sirviendo en la ley, sirviendo de ley. cuando ese rapto acontezca, Ahora el rapto que pasa, ellos entregan su vida al Señor. na lo entregan en vida al Señor. Capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7 de Revelación. Amén. Y habrá gente aquí que se entrega al Señor. Tem gente nan que lo entregan al Señor. Porque este mensaje estoy predicando Pues el mensaje que me está predicando aquí, estará en YouTube, ellos lo pueden ver. el está arriba de YouTube nan po mire. Y mucha gente entregará su vida al Señor. Y yo viene lo entregan en vida al Señor. Amén. A la mitad de los 3 años y medio, Na mitad de 3 años y medio, el anticristo va a exigir el anticristo lo exigí aceptar la marca para aceptar a marca en tu mano derecha, na boman derecha en tu frente. of na bo frente. Aquí en este periodo, Aquí en el periodo aquí, será opcional. Usted puede escoger. lo voy por escoger. Pero aquí Pero aquí nan, va a perseguir a los cristianos lo voy a perseguir a cristiana y decapitará a muchos, pero no a todos. y le quita cabeza de hopi, pero no tur. Habrá gente salva y vivo al final de la gran Lo tribulación. tiene salvar y vivo en la final de gran tribulación. ¿Me entendiste? No todos los que se entregan en Gran tribulación. gran tribulación serán decapitados. No está turco entregan en vida en la gran tribulación, lo guardo, nan cabeza lo guardo quitar. Amén. Me estava tinha uma pergunta para mim compreender que ora que o Senhor vem e busca sua igreja,
lo vai ting obedien de verdad ku lo arrepentí y obedi nang lo desea muerto, pero muerto lo no llegan a nan kita kiko mi po comprende ku ese. Amén. Cita Apocalipsis, según Tierra 8. Si no me equivoco, es Apocalipsis capítulo 8. Cita, ok, gran tribulación. Gran tribulación, Dios também drama 3 séries de 7 sortos de juicio. En la gran tribulación Dios va a derramar 3 séries de 7 series de juicios. amén. Los sellos, cada vez cuando se destapa un sello hay un juicio. Las trompetas, cada vez que suena E una trompet não? Cada vez que um trompete sona, es un juicio. tá juicio. Y las copas, E a copa não? cada vez que se derrama una copa, Ora copa baixo, guardo baixar, es un juicio. tá juicio. En uno de esos juicios, Tem de juicio não aí, amén, capítulo 8, si no me equivoco, lo vamos a ver, ¿sí? capítulo 8, se me não tá equivocar, Dios permitirá demonios como serpientes, Deus lo permitir demônio de maneira culebra, no, serpiente. escorpiones, escorpião, tormentar la gente. tormentar a gente não. Amén. Amém? Y esas por 5 meses. Para 5 lunas. Y desearán la muerte, E não lo deseja é morto, pero por 5 meses, pero por 5 lunas, 5 meses no habrá muerte. pero para 5 lunas lo não tem morto. Lo vamos a ver, es en Apocalipsis. Não só vai Amém. ver que em Apocalipse. Pero no es que en toda la gran tribulación que la gente no va a morir, Sino que mesmo de inteira grande tribulação, gente lo não morre. solamente en esos 5 meses. Solamente de 5 lunas não aí. Amén. Hermano Rafael tiene una pregunta. Es capítulo 9, hermana, capítulo 9. Y 10 dice, y tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. 9, versículo 10. Sí. E não tem rabo maneira escorpião e também pui. E tem não rabo não tem poder para se daño na gente 5 lunas largo. Amén. El versículo 3 dice que son como langostas No versículo 3 está avisando da maneira tirar coche não. y tienen poder de escorpiones. E não tem poder maneira escorpião. En el versículo 4 No versículo 4 se les da a esos demonios, está dando demônio não aqui. son demonios, Está demônio não. porque el versículo 1 dice que salen del abismo Passou o versículo 1 da vista que não sale de abismo. y se le da un orden. E está dando ordem. No pueden hacer daño a la creación, Não pode se daño na criação. solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. É solamente no homem que não tem o sello de Deus arriba na frente. Amén. ¿Y quiénes tienen el sello de Dios en sus frentes? No. En la gran tribulación, ¿quiénes van a tener el sello de Dios? Los que se arrepintieron, ver a Jesús. ¿Quiénes van a tener ese sello? Solamente los 144,000. Solamente é 144. ¿Qué quiere decir eso? Que quer dizer que não? Que los que se arrepintieron Estão que arrepentir. y los que no se arrepintieron, E estão que não arrepentir. todos van a sufrir de esos demonios. Tu lo sufriste demônio. Amén, hermanos. Versículo 5 de Apocalipsis 9 dice: Versículo 5 de Revelación 9 te avisa. y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. E não aguardo permitir para matar nenhum gente, mas para atormentar 5 lunas largo. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. E não tormento estava da maneira de tormento de escorpião, ora que era pica gente. E den dia não gente lo busca morto e lo não há. E não lo deseja de morir, mas morto lo hui for de não. Amén.
Pues los juicios de la gran tribulación Pues el juicio na di gran tribulación tendrán efecto en los cristianos. lo tiene efecto ribe cristiana. Amén. Pero usted dirá, pero nunca Dios ha permitido Você bisa, pero nunca Dios ha permitido que el justo que justo sufra con los injustos. ta sufre junto que injusto. Esos en la gran tribulación, Essa ida den gran tribulación. esos de las grandes, Es nan di gran tribulación. no eran justos. No estaba tan justo. Los justos fueron en el rapto de la El iglesia. justo nan vai den rapto de iglesia. Se convirtieron en la gran tribulación. Na convertido en gran tribulación. Tendrán que soportar los juicios de la gran Nan tribulación. tin di soportar en juicio nan di gran tribulación. ¿No contesta vos pregunta? Hermano Rafael. Gloria al Señor. Cristo vive, alaba a tu Señor. Pregunta es, pastor, en la gran tribulación, ¿quién le va a predicar a aquellos que van a tener la gran tribulación para ser salvos? Ahora te hago una pregunta. No se siente ofendido. Pero si usted se quiera, ¿qué va a hacer? No, contésteme a lo que yo hice. ¿Quién le va a predicar? Yo te contesto con una pregunta. Si usted se quede en el rapto, ¿qué va a hacer? Pero yo no me voy a quedar. ¿Cómo? No me voy a quedar. Hermano Paul Charles, si usted se quede en el rapto, ¿qué va a hacer? Dios nos guarde. Si nosotros nos quedamos, Dios guarda-nos, pero si nos queda, nosotros predicaremos la palabra. nos lo predica la palabra. Usted ve a veces los cristianos que casi no vienen solamente, no hacen nada. Pues mire, cristiano, no está bien casi, ahora no vina, no está así nada. Si se quedan, Si no queda, usted va a ver cuán fuegosos serán en la gran tribulación. lo voy a mirar con fuegoso, no lo está en gran tribulación. Amén, hermanos. Amén, hermana. Porque tienen la palabra. No tiene La palabra. gente le acercará a ellos. No lo acercan. Pero aparte de los que quedan y se convierten en la gran tribulación, Aparte de Snangu que él convertido en gran tribulación, hay textos. Hay 144,000 israelitas sellados que irán por todo el mundo a predicar el evangelio eterno. tem 144.000 apartados que lo va a predicar rond el mundo. Judíos, Judío israelitas. nan, israelita nan. Aparte de esto, Aparte de nan, Dios dará ángeles Dios lo da una ángel un mensaje para pasar y anunciar, amén, que hay que servir a Dios. Hermano Papá, Paul sí, Charles, anunciar que tengo que servir no te Dios. atendí, fue que era un silencio. Amén, habrá ángeles que van a predicar ese mensaje. Lo tem ángel que lo va a predicar el mensaje aquí. Pastor, mitar que era gisbis, net si ay tamil, nan lo hace vigilia, nan lo hace tu sorti Todos- Amén, gloria a Jesús. Amén, hermana Tabita. Dios le bendiga. Pero hay otra parte donde se dice que las Biblias serán cerradas y que ya la persona no va a hallar mensaje más tampoco. No sé de un texto que diga eso. ¿Dónde está ese texto? Pastor, algo que me que agregar de parte que a minha pastora vista que é justo na ya arrebata cava, na vai com Cristo cava, então isso nunca queda com a convertir na grande tribulação, na de grande tribulação, na não tá é justo, so não tá justo. Des se me compreende esse lota é, aunque quando vai a chance pero não também está e parte do sofrimento de grande tribulação. Sí. Es decir, esse luta é consequência de não obedecer a palavra de Deus. Amén. Y vamos a ver ese grupo y voy a ver el texto de hermana Tabita, hermano Giancarlo. Pastora, mira, me pregunta. Pastor, o pastor avisa que a mim tá agora, pastor avisa, isso não queda ao anto nanga descarianto, nanga sai é verdade. Pastor avisa montante que sona lo salva por exemplo. Onde queda que não anto e nota dengue mil tanto que também se lo vai que lo guardo salvar. Se que me manda salvato? ¿Con? Que pastor que me exemplo a mim queda. Sí. Anto me dá essa palavra, a mim não lo guardo salvato? Eso es lo que refiere Tabita. Vamos a ver 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y
vamos a ver también, hay 144,000 hermanas Tabita que irán por todo el mundo, como Felipe estaba en un lugar y de repente se desaparecía, estaba en otro lugar, así serán esos 144,000. ¿Dos Tesalonicenses? 2 Tesalonicenses 2. Dos. Y ángeles también que predicarán la palabra. Y ángel también que lo predica la palabra. 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. 2 Tesalonicenses 2, versículo 9. Mis hermanos lo tienen. Mi hermana tiene. Creo que esto tal vez se refiere a Tabita. Y lo que hermano Giancarlo se refiere. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hablaron del anticristo. Esta es un quien de su venida está de acuerdo con la actividad de Satanás, cultura, poder y señal y maravilla nan falso. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y cultura e engaño de iniquidad para esnan que perecer. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Para sobra nan no aceptar amor para e verdad para nan por guardo salvar. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y para el motivo aquí Dios lo manda arriba na una influencia de error para nan quiere mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Para nan tur guardo buscar quien de nan no quiere verdad ma ahí va gusto de maldad. Esos son aquellos Ese es nan que Dios les reveló a su verdad, que Dios ha revelado su verdad. pero amaban más las cosas de este mundo. Pero não estava estima mais se costas de mundo aqui. Amaban más a un evangelio inferior. Não estava estima mais evangelio inferior. Amén. Esa gente se va a quedar. E ainda não lo queda. Y cuando se quedan, E ora não queda. no podrán aceptar al Señor. Não pode aceitar Senhor. Ahora, ¿quiénes serán esa gente? Agora quem ainda não está? Dios conoce ese corazón. Deus conhece o coração aí. El hecho que usted falló É isso que vai falhar. y pecó E vai pecar. y sonó la trompeta E a trompeta zona. y no se arrepintió, E vai não arrepentir. eso no quiere decir que usted tenía placer en la injusticia. Assim, não que men que vai ter prazer de injustiça. Pero hay gente, Pero entende? aunque uno lo predique la Biblia de delante, atrás, arriba, abajo, Se vou predicar na Bíblia de delante para trás, de arriba vai abaixo. no lo aceptan. Não está aceitando. Siguen con sus opiniones. Não está seguindo com a opinião. Não Prefieren escoger algo fácil. está prefere escolher algo fácil. No quieren someterse. Não quer someter. No quieren dejarse regir por la palabra Não de quer Dios. ser regidor da palavra de Deus. Le gusta la injusticia. Não gosta injustiça. Le gustan las cosas mundanas. Não gosta coisa mundano. Y conocen la verdad. E não conhece a verdade. A esa gente, E ainda não en la é. gran tribulación, Tem a grande tribulação. se pierden. Está perde. Desearán aceptar al Señor. Não lo deseja para aceitar Senhor. Algo que los impedirá. Pero tem algo que está trobanando. Amén. Es diferente Está diferente. que alguien que se ha descarriado. Com pessoa que descarriar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Pero Dios solamente sabrá quiénes esas personas son. Pero- Es una condición de corazón. Deus só sabe quem é a pessoa não que está uma condição de coração. Amén. ¿Contesté tu pregunta? Hay descarriados que se salvarán, Tem descarriaram com lo por salva. pero hay gente, Pero tem gente, aunque conocen la verdad, aunque não conhece a verdade, sirven a Dios, não te sirve Deus, pero exactamente fuera de la palabra del Señor. No quieren não quer obedecer de lleno al Señor. obedecer Senhor. Tienen su propio evangelio. Não tem o próprio evangelho. Recibe en my gloria a Jesús. Amén. O sea, por ejemplo, usted le da la palabra a una persona, ellos dicen, sí, yo creo en Dios y yo sé que hay salvación, pero yo prefiero creer en el Buda. Yo tengo más confianza en el Buda que en la palabra que yo le estoy diciendo. Y ella sí sabe que hay un Dios, o sea, por ejemplo, pero yo escojo para creer en ese Dios. Esa persona son las que van a tener, o sea, el espíritu engañoso, o sea, para no poder creer más. No podemos decir quién es, porque no sabemos si de verdad
sabe. Nós não vamos bisa quem, mas nós não sa de verdade. Porque Não sa. cuando éramos católicos, Mas ora nós estava da católico, pensábamos que estábamos en lo cierto. nós estava da pensa que nós estava da bom bezig. Festejeros, paranderos, Vai fiesta, parandia, mujeriegos, y aún gusta decíamos, moer. cuando Cristo venga, tal vez hace así. Ora Cristo bem importante assassina aqui. ¿O no? Of não? Pero Dios abrió nuestra mente. Pero Deus abre nos mente. Si Dios hubiera venido 30 años atrás, Se Deus há 30 anos atrás, yo que leía la Biblia amigo lê a Bíblia, y que hacía el Padre Nuestro, cuidava da se nos tata, hubiera quedado atrás, lo que era atrás, aunque yo testificaba de Cristo como mundano. anche me dava da testificar de Cristo como mundano. No, tengo un tan mundano, cuando yo era mundano. Ora me tava da mundano, Amén, hermanos. Pero estaba equivocado. me tava da robês. Entonces, una persona así Persona assim, não no recibió la revelación recebia revelação. que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que Cristo é caminho da verdade e a vida. En el rapto va a ver, Nem rapto lo tem, va a realizar. lo me realizar. Oh, no eran las imágenes. Oh, não te dá imaginando. Yo me quedé con las imágenes. Me queda imaginando. Amén. Es algo muy difícil para decir quién sí, quién no. Es una condición de corazón. Tá difícil para você quem sim, quem não. Tá Hay condição gente de coração. que en su corazón ama las cosas mundanas. Tem gente de um coração não estima coisas não La mundanas. mujer de Lot amaba al mundo. Mulher de Ló estava a estima mundo. Aunque estaba separado con su esposo, Anche estava a separar com sua casa, pero el mundo estaba en su corazón. pero o mundo estava dentro do seu coração. Y dio la vuelta atrás. E ela virava atrás. Y así hay gente en la iglesia. Assim não tem gente na igreja. Están aquí. Não está aqui, não. Reciben palabra. Não está recebendo Para palavra. predicar la palabra no ponemos nada delante de nuestra boca. Predicamos la palabra. Ora não está predicando a palavra, não está botando nada diante de nossa boca, não está predicando a palavra. Aún así, Aún assim, não. aún así, Assim, não. no cambian su manera de pensar. Não está cambiando a maneira de pensar. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta? Ainda não que vai depois da grande tribulação que Angel não está recogido. Não está metendo brincadeira em guerra de Armagedon? No. Son las almas, ese es una que quedan en vida. Esos son aquellos que quedaron en vida. Amén. Y después van a entrar en el milenio. Y después entrarán en el milenio. Pues aquí, al final de la gran tribulación, Aquí en la final de gran tribulación, donde hay los 3 años y medio, na final de 3 años y medio, habrá la guerra de Armagedón. lo tiene guerra de Armagedon. Final de 3 años y medio, antes de los 1000 años. Na final de 3 años y medio y promete que 1000 años, No, não tenho que passar arriba al quelino. No zoom abo, e mana Naomi tumbai over. Amém, glória a Jesus. Abo no zoom. Amém, hermanos. Y en estos 1000 años, No. los que quedaron con vida, de 1000 años están que queda con vida. amén, entrarán al milenio Los 30 de milenio, junto con los que fueron arriba. junto que están que vaya arriba. Amén, hermanos. Y después tierra nueva y cielo nuevo. Después tierra nuevo y cielo nuevo. Gloria Ante al pastor. Es Hermano, lo mismo ahora. también es cosa ahora aquí. Por aquí vemos el rapto de la iglesia. Aquí no se mira el rapto de iglesia. 3 series de juicios. 3 series de juicio, ¿no? 7 sellos, 7 sellos, ¿no? 7 trompetas 7 trompetas, ¿no? y 7 copas que están en un lugar. 7 7 copas. copas, ¿no? Amén. Y usted ve mucha información ahí. Usted mira otra información ahí, ¿no? 1260 días. 1260 días. Esta última parte, El último parte aquí, allí, aparte que habrá juicios de la naturaleza, aparte que lo tiene juicio de naturaleza, en las últimos 3 años y medio, en el último 3 años y medio, mira aquí, 666, la mano con 666. mira el manco 666, El anticristo también va a perseguir a la humanidad. el anticristo también lo persigue en humanidad. Aquí a la mitad de la gran tribulación, Aquí en la mitad de gran tribulación, el anticristo romperá su pacto con el Papa. Roma caerá. el anticristo lo quiebra su pacto con Roma, Roma lo cae. Amén. Al final, Armagedón Na final y Armagedon, la segunda venida de Jesús. es segunda de 2 venidas de Cristo. Amén. Anto hermano, Hay 2 pensamientos tocante el rapto. pastor, Hermano
Me arranca después hermano Giancarlo. Pastor, ora pastora começar hoje, pastora bisa que Bible não tá chama é 7 anos na grande tribulação, pero é promete 3 anos e meio. Que o Bible da chama é último 3 anos e meio ori. El último 3 años y medio de gran tribulación. Ando es promete 3 anos e meio. Ese man, el último semana de trato de Dios con su pueblo. Pero semana está 7 anos. Sí. Pero en anda 3 anos e meio. Ese man, el trato de Dios con su pueblo, es 3 años y medio final, es 6 de gran tribulación. Amén. Nosotros siempre lo hemos llamado los 7 años de gran tribulación, pero si usted dice que si Dios no hubiera acortado esos días, si Dios no acorta el día nan ei, nadie quedará salvo. Ninguém de los no va a salvar. Y tengo los textos que dicen que son 3 años y medio. Amén. Nosotros creemos que el rapto es antes de los 7 años de la gran tribulación. Que promete 7 anos de gran tribulação. Esta es la era de la iglesia, gracia. Essa aqui é o tempo de igreja, é graça. El rapto de la iglesia. El rapto de igreja. Tribulación. É tribulação. Segunda venida. É de dos venidas. Milenio. Milenio. Y después la eternidad. Y después eternidad. Hay gente que cree que la iglesia va a pasar en la gran tribulación. Lo pasa de gran tribulación. Amén. Confunden el arrebato de los ángeles que va a arrebatar la gente de la gran tribulación el lanzamiento de ángeles que lo lanzan en la gran tribulación y el rapto de la iglesia. Pero vamos a ver muchos textos pero no estaba mirando el texto nos van a decir que la iglesia no pasará en la gran tribulación. Pero que la iglesia no pasa en gran tribulación. Amén, hermanos. Arrebato de la iglesia. Lanzamiento de la iglesia. Amén. Los salvados se irán arriba. Serán salvados para arriba. En un abrir y cerrar de ojos. De un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y en su segunda venida. Tiene de dos venidas. Regresaremos. Nos lo regresa. En caballos blancos. Riba caballo en blanco. Con el Señor. Con Señor. A la tierra otra vez. Na tierra trove. Amén, hermanos. Amén, hermana. ¿Cuántos estarán en este grupo? ¿Cuándo lo está en el grupo aquí? Para estar en este grupo, usted tiene que estar en este grupo. Para estar en el grupo, vamos a estar en el grupo aquí. Amén. ¿Estará en ese grupo? ¿Lo va a estar en el grupo ahí? Nuestro hermano Juan de Dios con nosotros. ¿A ver? ¿Usted pregunta así? Pastor, es una cosa en el rapto, anto ora turcos cabe gran tribulación en el milenio, na nota bien bacteria, toch? Nada queda arriba. ¿Cómo una vez más? Es una cosa en el rapto. Sí. Anto después ora turcos cabe gran tribulación en el milenio que Dios está bien purificar la tierra. Sí. Es una cosa en el rapto, na nota bien back, toch? Sí. Pero sí, pero na nota bien viva en la tierra. Jesús me vive en la tierra. En el milenio, Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra. Jesús lo establece su reino aquí en la tierra. Jesús va a regir la tierra. Jesús lo rige eterna. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces nosotros vamos a reinar con Jesús. Y nos lo reina con Jesús. Y después del milenio, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Lo tiene cielo nuevo y tierra nuevo. Amén, hermano. Amén. Maximino. Una pequeña pregunta, pastor. Sabemos que hay miles de religiones. Sí. Y cada una de esas religiones, todas dicen que son la verdadera. ¿Qué pasará con esas que dicen que son la verdadera y no son la verdadera verdad? ¿Qué cree usted que va a pasar con ellos? ¿Qué quiere que lo pase con ellos? Hermana Andrea contesta. ¿Qué va a pasar con esas religiones? Queda en la tierra porque dice que no todo que dice que sirve a Dios, sirve a Dios. Amén. Amén. No solamente esas religiones, los que están aquí, que conocen la verdad y no lo obedecen, quedarán en la tierra. El hecho que uno es sincero, no le salva. No está salvado. Hay mucha gente sincera, honesta, pero perdido. Perdí. Solamente la sangre de Cristo, le salva a uno. Está salvado. Y por eso toda esa gente
que creen que están en la verdad, Pensei tu não kuta querer com nada de verdade. ¿cómo creerán Com não lo si querer. no hay uno que les predique? Se não tem para predicar, Si hay não. uno que quiere ir. Se não tem que vai. En aquel día, Tem dia aí. Dios te va a preguntar a usted Deus te vai pondrar abo y a mí, e a mim. ¿qué hiciste para salvar a esa gente? Que boa se passar bem de não aí. Alabanza al Señor. ¿Qué hiciste Que boa assim. para salvar a esa gente? Passar bem de não aí. Alabanza al Señor. Nuestro hermano Juan de Dios. Y habla que yo pueda traducir. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermana. El viernes en la madrugada yo tuve una revelación, dos revelaciones. Ya viernes, madrugada, tiene dos revelaciones. Yo tuve una revelación, estaba en la iglesia. Me estaba en la iglesia, me tuve una revelación, me estaba en la iglesia. Con todos mis hermanos reunidos aquí. Mi hermana tú reuní aquí. El pastor estaba ministrando aquí en el púlpito. El pastor estaba ministrando aquí en el altar. Pero él le estaba ministrando a un grupito pequeño. Estaba ministrando a un grupo chiquito. Y toda la iglesia estaba de pie. Y toda la iglesia estaba parada. De pie. Y él le decía y estaba pensando a uno de los que estaba ministrando, él le decía, este sabe hablar inglés y es como universitario, pero no pone en práctica lo que sabe. Él ha visto un que está para ahí, esa que sabe inglés, está universitario, está preparado, pero no está poniendo en práctica lo cual que sabe. Pero cuando él seguía ministrando, yo oí una explosión, boom, que sonó y ahora está ministrando, más escucha una explosión, boom, con la zona. Ninguno de los que estaban aquí en el altar estaban ya. Tú eres un que está en el altar aquí, no hay más. Entonces yo miré para la puerta y vi la ropa de ellos adelante en el parqueo. Mawak porta para fora porta, mas mira, nan paia nan dan enfoca mi otro anda para. Y yo dije, vamos a salir afuera a ver si los cuerpos de ellos están muertos allá afuera. Me di van salir afuera para nos vac, si nan cuerpo está muerto tirar iPhone. Pero cuando salimos las ropas estaban vacías allá afuera. Pero no se sale e paia nan tapa baixi iPhone. Pero cuando levanto los ojos al cielo veo que los muertos van subiendo. Juntamente con los vivos también van subiendo y van transformándose en el cielo. Pero ahora más me voy a vac, mas mira que muerto está subiendo, junto que están vivos está subiendo, transformando, va en el cielo. Entonces yo oí una gran multitud en la tierra que gritaba por todos los rincones, que gritaba y decía, ay, ay, ay. Yo decía, pero ya el rato de la venida del Señor llegó, ya el rato llegó. Y más tiene una gran multitud que estaba gritando, dice, ay, ay, ay. Y más dice, ya el rapto ya es venir el Señor a venir. Después tuve otra revelación. Otra revelación. Donde estaban en la iglesia haciendo un trabajo. No está de iglesia haciendo un trabajo. Y yo discutía con el hermano Rafael. Y me trataba de discutir con el hermano Rafael. Y él me decía algo, yo le decía otra cosa y discutíamos. Él decía una cosa, me decía otra cosa. Después estábamos sentados en una mesa larga. Nos está sentados en una mesa largo. Y pasó la esposa del pastor. Y es casada y pastora pasa. Cambiada de ropa, así bien. Vestido. Y alguien como que le iba a topar y ella dijo, no me tope porque tengo que hacer algo para el pastor, que nadie me tope, que tengo que hacer algo como para el pastor. O él que era mexicano, digo, no mexicano pastor, me hace algo para el pastor. Yo entiendo que hay algo mal en la iglesia. Que algo robes de iglesia. Yo entiendo que el grupito que se quedó, nada más fue un grupito que se llevó el Señor. Toda la iglesia se quedó. Un grupo chiquito que va entre la iglesia. Entonces, yo también me quedé. Por eso tomamos la decisión esta mañana de arrepentirme otra vez al Señor. Arrepentirme mesmo al Señor. Porque hay cosas que uno tiene dentro que tiene que arreglarla con el Señor. No nada más el adulterio, la fornicación, no nada más eso. Hay principios no solamente adulterio, fornicación que se dejan. Pero te costan botar lá atrás. El Señor demanda de eso a cada uno de nosotros. El Señor te pide de nos cada uno. Por eso en esta mañana yo voy a dar el paso de fe. Y si hay alguien que siente hacerlo también, que lo haga, porque la gente como quiera hablan. Pero usted tiene que arreglar su vida personal con Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Al final vamos a orar. Amén. Gloria a Jesús.
Es una experiencia que Dios le dio a él. Amén. Tá uma experiência que Deus deu nele. Que tenemos que estar preparados. Que nós temos de estar preparados. Muchas veces confiamos. O piano está confiando. Porque no estoy adulterando. Pastor, me não está adulterando. No estoy fornicando. Me não está fornicando. No estoy robando. Me não está hurtando. Solamente diezmos. Amén. Solamente diezmo. Que todo está bien. Que tudo está bom. Hay cosas en el corazón. Tem coisas no coração. Si usted no atiende esas cosas, se você não atender coisas aqui, te impedirán a entrar. Não los trobabo de 30. La Biblia dice, el que no ama a su hermano, es un que no estima a su irmão. ¿Qué es? ¿Qué está? Homicida. Un homicidio. Amén. Y tomamos muchas veces esas cosas a la ligera. Y yo piano só tomei coisas que lié, fácil. Alabanza al Señor. El que vio una mujer es un que mira mulher solamente para desearlo, solamente para desear, ya que ya Kiko. Hay gente que piensa que solamente cuando consumen eso pecaron. Uno peca ya antes. Tem gente que pensa que agora na cena pega, pero botar peca foi pro mim, mais pro mim. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra que habrá sorpresa. Amén, hermanos. Hay que prepararse para ir en el rapto de la iglesia. Si hay cosas que usted sabe que están allí, usted tiene que dejar a Dios tratar con esas cosas. Tienes que confesarlos. Amén, hermanos. Mira la experiencia del hermano. Mira la experiencia del hermano. Y él dice, yo no voy a dejar nada más ahí. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. David dijo, mientras callé, mientras tanto me caí, no hablé, mientras ahora me queda quieto. Amén. Tan tengo me queda quieto. Envejeciéronse mis huesos. Amén, hermanos. Dame otra vez de tu espíritu. Tu nome de espírito trove. Dios en su misericordia, Dios en su misericordia mandó al profeta Natán, para ayudar a David, confesar su pecado. Amén, hermanos. Acán robó, y escondió, y él esconde, y estorbó al pueblo de Dios de avanzar. Y él estorba el pueblo de Dios para avanzar. Dios dijo a Josué, Dios avisa a Josué, no podrás prosperar delante de tus enemigos. No prosperar delante de enemigo no. Porque hay pecado. Pasó sin pecar. Y Josué le dijo a Acán, y Josué avisa a Acán, hijo mío, confiesa. Confesar. Amén, hermanos. ¿A quién confesó? ¿A quién la confesó? ¿A quién confesó? ¿A Dios? A Josué. ¿A quién confesó David? ¿A quién David a confesar? A Natán. Amén, hermanos. Pues no dejes que esas cosas te impiden a entrar. La Biblia habla de los árboles verdes. Para usted saber que el evangelio no es cosa ligera. Dice que 3 años vengo a buscar fruta y no la encuentro en este árbol. 3 años me también busca fruta y me no está en el palo aquí. Amén. Córtalo. Corté. Échalo fuera. Pentefo. Puede ser salvo usted. Porta salvar. Y si no tiene frutas, y si no tiene fruta, puede perder el rapto. Perder el rapto. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Por eso hay que buscar a Dios. Por Dios. eso hay que llenarse de Dios. Dios. Gloria a Jesús. Y vamos a terminar. No estaba acabando. Hay muchos textos más, pero el tiempo ha avanzado. Tengo un texto más, pero el tiempo va. Amén. Jesús viniendo para pelear la batalla de Armagedón. Jesús viniendo para brincar batalla de Armagedón. Amén. Después de la tribulación, al final de la tribulación, na final de tribulación, los ángeles recogerán a los salvados de la gran tribulación. Están salvados de gran tribulación. Amén. Antes de ir acá,
Prometo nos vaya aqui não. Quiero ir a Apocalipsis 7. Me que vai Revelação 7. Tenemos que terminar. La próxima semana vamos a continuar. Amén. Revelación 7. Revelação 7. Del 1 al 8. De 1 para 8. Habla de los 144,000 sellados. Esta papel de 144,000 não sellados. Judíos. Judío não. Los testigos de Jehová dicen que son ellos. Testigo não de Jeová está bisa com nanta está aqui não. Pero ahí está especificado de cuál tribu son. E não está especificado de qual tribo não está. No son testigos de Jehová. Não é testigo de Jeová. Los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. É testigo de Jeová não está querendo em Jesus como Deus. Versículo 9 dice. Versículo 9 está bisa. Juan estaba en el cielo. Juan estaba en el cielo. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Después de ecosnan aqui mi awak e ata multitud grande com nenhum ende não pora conta de tur nação e tur tribo e pueblo e lenga para delante de trono e delante de lamche vestina paña blanco e curama de palma de mão. En presencia del Cordero. Tem presencia de Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es Cordero? El lamche. Jesucristo. Vestido de ropas blancas. Vestido de paña blanco. Eran justificadas. Não estava a justificar. Con palmas en las manos. Com palma de na mão. Señal que vencieron. Señal que não vence. Y clamaban a gran voz diciendo. E não estava a gritar na voz alto visando. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Salvación de nos Dios que está sentado en el trono y de el lamche. Desastre en la tierra. Desastre en la tierra. Pero el trono de Dios firme. Pero el trono de Dios firme. Dios sentado en su trono. Dios sentado en su trono. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. E tu angel andava para rondi e trono e rondi e anciano na e 4 criaturas nan vivo e nan atira nan curpa a boco nan cara tena suela delante e trono y adora a Dios diciendo pisando amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siglos de los siglos. Amén. Bendición y gloria y sabiduría y agradecimiento y honor y poder y fortaleza sean a nuestro Dios para siempre y siempre. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y un día anciano na contesta y avisami esa que nan kuta vestina paña blanco ta quien nan ta y for di unda nan abin. Yo le dijo: Señor, tú lo sabes. Y me avisé: Señor, a vosá. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en el sangre del Cordero. Y él avisame esa que nanta es nanku asali for de gran tribulación y nan alaba nan paña nan y así nan blanco de el sangre de el amchi. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Para motivo a que anda delante del trono de Dios y anda sirviendo de día y a noche en su templo, y es un que está sentado en el trono los pan sus tabernáculos over dinan. Escucha bien ahora. Escucha bien ahora. Y no tendrán hambre ni sed. No pasa hambre más ni sed tampoco. Eso quiere decir que en la gran tribulación pasaron hambre y sed. Ese que men que en gran tribulación pasa hambre y sed. Porque sin la marca no puede comprar ni vender. Pero sin la marca no puede comprar ni vender. O usted come. O usted come. Y pierde su salvación. Y usted pierde su salvación. O está a dieta 3 años y medio. O usted está a dieta 3 años y medio. ¿Qué va a hacer usted en una situación así? ¿Qué lo va a hacer en una situación así? Aquellos que ni siquiera un día pueden ayunar, ¿cree usted que van a aguantar en la gran tribulación? Están que ni siquiera un día pueden ayunar, ¿pero quiere que va a aguantar la gran tribulación? Si no puede aguantar, si no puede aguantar, ¿va a tener rapto entonces? Va a tener rapto entonces. Amén, hermanos. Los que gustan la comida, van a tener rapto. Están que gusta comer, va a tener rapto. Amén, hermanos. Y el sol no caerá más sobre ellos. Y solo no caerá más. Eso quiere decir que sufrieron los juicios que vinieron sobre el sol. Nada sufre juicio de solo. Que el sol sacaba úlcera en la gente
úlcera ta herida. Amén, herida nan. Solo estaba de saca herida rivende nan. Ellos también sufrieron. Nan también a sufrir. Ni calor alguno. Ni nada de calor. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pa sobre el amchi me di el trono lo tanan guardado y lo guianan y van a una fuente de agua de vida, y Dios los secatur lágrima for dinan huevo. No está hablando de la iglesia. No está papiando de iglesia. Está hablando de aquellos que se quedaron en la gran tribulación. Está papiando queda en gran tribulación. Que sufrieron terriblemente. Que sufrir de una manera terrible. Amén, hermanos. Ahora los veo muy quietos ahí, espantados. Eso es la gran tribulación. Esa aquí de gran tribulación. Nosotros iremos en el rapto, ¿no, hermano? Nos lo va a ir en el rapto, of no, romana. Pero si no es así, pero si no es así, hoy tienes oportunidad. Hoy tienes oportunidad. Como el hermano dijo, manera humana avisa, no solamente los adúlteros, no solamente están de adulterar, fornicarios, están de fornicar, ladrones, ladronan, amén, se perderán. Lo va a perder. Puede estar en la iglesia, porta de iglesia, y perderse. Y va a perder. Si eres una persona que no puede perdonar, si una persona que no puede perdonar, tienes dificultad para perdonar, tienes dificultad para perdonar, cualquier cosa se enoja, cualquier cosa para rabia, mantiene allí rabia, puede mantener rabia y odio, rencor, celo, son cosas que uno no puede ver. La cosa que no porta, lascivia, del corazón sale. Del corazón anda sale. Si hay esas cosas, si tiene cosas aquí, habla con tu Dios. Papia como Dios. Ábrese. Abre bomes. Arrepiéntese. Arrepentí. Pide al hermano o la hermana perdón. Pide al hermano perdón. Si eres un murmurador, si bota un ende que está murmurar, arrepiéntete. Arrepentí. Amén, hermanos. No hay que perderse. No me se va a perder. Podemos estar de pie en esta mañana. Láganos lanta para bemeinta. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una pregunta? ¿Cómo? Lascivia es, por ejemplo, hay varones que visten sensual, sacan su cuerpo, que le van a deseos a las sexo a las mujeres. Y no anda deseo lascivia. Amén. A veces su hablar, quizás vos papia, su mirada lascivo, su mirada lascivo. Amén. Te da una mano pero te acaricia. Te da una mano pero te acaricia. Amén. Son cosas lascivas. Cosas lascivios. Hermano Darío tenía una pregunta. Román Darío tiene una pregunta. Gloria a Dios. Habemos muchos nosotros los cristianos que decimos que después del rato el Espíritu Santo se va de la tierra. Y a mí tengo entendido, la palabra me dice que no se va de la tierra, porque tiene a los 144,000 y después tiene a los dos testigos, que, o sea, que Él no se va de la tierra, pero muchos de nosotros discutimos que sí se va de la tierra. Amén. La próxima semana sí vamos a ver esa parte. Otros hermanos lo mire parte, No habrá, yo no creo que habrá iglesia así. Mi no te quiere que lo tiene iglesia así, ¿no? Amén. El mover que vemos ahora. Movesión que nos está mira ahora aquí. Que Dios llama obrero y esas cosas. Que Dios te llama obrero y seina. No habrá más. Lo no tiene más. El tiempo de la iglesia pasó. El tiempo de la iglesia pasa. Pero siempre. Desde Génesis. Por de Génesis. El Espíritu Santo estaba en la tierra. El Espíritu Santo estaba arriba de la tierra. Elías estaba lleno del Espíritu Santo. Elías estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Eliseo estaba lleno del Espíritu Santo. El rey estaba lleno del Espíritu Santo. El rey estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. El profeta andaba lleno del Espíritu Santo. Aunque bajo la ley, Jesús, aunque bajo la ley, no usó su poder como Dios. No usa su poder como Dios. Pero caminó. Pero él cana. Ministró. Él ministra. Bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. En la gracia, había abundancia del Espíritu Santo. Tiene abundancia del Espíritu Santo. Pero en la gran tribulación, habrá gente llena con el Espíritu Santo. Lo tienen ahí en el Espíritu Santo. No podemos hacer la obra del Señor. Si no, no podemos hacer obra del Señor. Pastor, es palabra lascivia. Me debata esa significación en criollo. Ahora mi ajá y él está fente.
Está risé también. Fente y risé en creole. Amén. Gloria a Jesús. El altar está abierto. El altar está abierto. No está abierto para un perdón general. E não está abierto para un perdón general. Dios perdóname. Dios perdóname. Cosas específicas. Cosas específicas. No tengas vergüenza. No te envergüenza. Es usted y Dios. Está abo y Dios. Si hay un rencor allí, Si tiene un rencor en amor para el mundo, amor para el mundo, cosa, cualquier cosa. cosas que puede haber en nuestro corazón, Cosas que por ti en nuestro corazón. cosas que nos pasan durante nuestro tiempo aquí en la tierra Cosas que te pasan durante nuestro tiempo aquí en la tierra. y quedan heridas ahí. Y te queda herida en La Biblia dice que Jesús le hirieron en la iglesia, en su pueblo. La Biblia dice que una herida de Jesús en su pueblo. A veces en la iglesia En iglesia. uno consigue Botan allá. heridas. Herida nan. Si tienes dificultad para perdonar, Si vos tienes dificultad para perdonar, amén, véngase al altar. pin altar. Alguien que usted tuvo problemas, recuerde ese momento, Un persona que estaba sin problema, acorda momento aí. esa situación. E a situação Cuando aí. usted piensa en lo que pasó Ahora vos pensa arriba lo que pasa. y siente ahí algo comiéndote, Se você sentir algo está comendo vos, es que usted no perdonó. estava só para não perdonar. Ven al altar en esta Pin mañana. altar a ver meinta. Ven a arrepentirse. Pin Si repentir. usted pecó Se vos pecar, en la iglesia, tem igreja. uno puede pecar Vos não pode pecar y no confesar. e não confessar. Por eso Dios puso los pastores. Talvez se Deus a poner pastor não. Amén, hermanos. Amém. El que confía su pecado y se aparte, É um que confessar su pecado e apartar. alcanzará misericordia. Lo alcançar misericórdia. El que esconde su pecado É um que esconde su pecado. no prosperará. Lo no prospera. Dice Proverbios 28:13. Aleluya. Provérbios 28, 13 está avisa. Amén, hermanos. Amén, El altar hermana. está abierto. O altar está abrindo. Si Dios ha tratado con tu corazón, Se Deus a trata com o coração, ven, ven ven y habla con tu Dios. e papi com o Deus. Habla con tu Dios. Papi com o Deus. Habla con tu Dios. Papi com o Deus. Si eres tibio, Se bota frio, si te has enfriado, tibio está low. Si has enfriado, se bota low, si has enfriado, se bota fria, si eres tibio, se bota low, te vas a quedar. bota vai quedar. Ven al altar. Vem altar. Ven al altar. Vem altar. Ven a confesar a Dios. Vem confessar a Deja Deus. ese orgullo. Larga orgulho aí. Humíllate. Humilhava mes. Bajo la mano poderosa del Señor. Vou chamar poderoso de Deus. Derrama tu alma ante el Señor. Elevava alma no Senhor. Derrama tu corazón ante Dios. Derrama coração delante de Deus. Y al Señor, Pisa Senhor. heme aquí. Atame aqui. Heme aquí. Atame aqui. Atame aqui. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, Él es el principio y fin, soberano y sublime, Él es nuestro Salvador. Alabanza a Jesús. Damos honor a ti. Gloria a Jesús. Damos honor a ti. Gloria a Jesús. Alabanza a Porque no Jesús. hay otro Dios como tú. Gloria a Jesús. Habla con los que pasaron en el altar. Esse não passa no altar. Habla con tu Dios. Papi com Deus. Habla con tu Dios. Papi com Deus. Sé específico. Seja específico. Oh, alabanza a Jesús. Sé específico con Seja tu Dios. específico com Deus. Gloria al Señor.
Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tu recosna. Pero todos aquellos que se acercaron al Señor, Pero tú eres nango acercar Señor. Dios les preguntó, Dios apuntranan. ¿qué quieres que te haga? Kibo kepa mi asipabo. ¿Qué quieres que te haga? Kibo kepa mi asipabo. Ahí Dios es específico. Einan Dios está específico. Si sabes que hay un impedimento en tu corazón, Si vos sabe tem algo destrobado dentro do coração. algo ahí, Tem alguém não. confiéselo a Dios en esta mañana. Confessando a Deus, sabe Dilo al Señor, aleluya. Dizendo Senhor. Derrama tu alma. Derramava alma. Dile, Señora, aquí estoy. Dice Senhora, atame aqui. Aquí estoy. Atame aqui. Aquí estoy. Atame aqui. Aquí estoy. Atame aqui. Iglesia, clama. Iglesia clama na Usted Deus. que ha quedado sentado en su silla, Aboca queda na postul. que dice que no hay nada que confesar a Dios. Que não tem nada para confessar a Deus. Levanta tu mano y ora por estas vidas que están en el Lança a altar. mão e ela. A senhora já bebida no altar aqui. Arrebate, hermano, arrebate. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu fuego descienda sobre esta vida. Jehová de gloria y se activa y vive activa. Confiesa. Habla tu Dios. Habla tu Dios. Solo tú puedes romper eso. Solo tú puedes levantarte del Señor. Él te ama. Él se activa. Iglesia, clama, aleluya. Iglesia, clama a tu Dios. Clama, clama, clama. Clama, 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 bebida nanki. Clama, iglesia, clama. Clama, iglesia. Usa la autoridad. En el nombre de Jesús. 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 Alabanza al Señor. Habla a tu Dios. Habla a tu Dios. Papia como Dios. Habla a tu Dios. Papia como Dios. Habla a tu Dios. Papia como Dios. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca vida aquí, oh Dios. Toca esta vida, Toca Señor. su corazón. Toca su corazón. Toca su alma. Toca su alma. Abre camino, Pepe. Abre camino para ella que te sirve. En el nombre de Jesús. La declaro bendecida. Te declaro bendecida. Declaro paz sobre esta vida. Clama, iglesia, el Señor está aquí, iglesia, clama. Clama aquí, iglesia, el Señor está aquí. Y se ve aquí, maisviro, aquí, masea. Y rama aquí, masea. Él es el principio y fin. Soberano y sublime, Él es nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Sigue clamando, sigue clamando. Sigue clama, sigue clama, sigue clama. Sigue clamando. Sigue clama. En el nombre de Jesús. Honor a ti. En el nombre de Jesús. Creador de Todo vida, corazón queda libre. Tu corazón te queda libre. Abre tu corazón para el Señor. Abre tu corazón para Dios. Oh, aleluya.
Perdona a los que te han ofendido. Perdona se han ofendido a meita. De vida eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida eres tú. Toda cadena, aleluya. Tu cadena. Clama a tu Dios, clama, 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 clama a Dios. Alabanza al Señor. No seas como Caín, aleluya. No de manera Caín. Caín no reconoció su pecado. Caín no reconoció su pecado. Caín no se humilló ante Dios. Caín no humilló a Dios. Caín escogió para huir de la presencia del Señor. Caín escogió para huir por la presencia de Dios. Dios te dice en esta mañana. Y Dios te avisaba, me no huyas. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. Ven, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios. Tienes que clamar, hermano, tú que estás en el altar. Clama. Clama. Como un hijo clama a su padre. Manero yuta claman a su tata. Como un hijo clama a su padre. Manero yuta claman a su tata. Un padre siempre perdona. ¡Ay! Un tata siempre te perdona. ¡Tú, Rabás! Camina, camina en la voluntad de Dios. Cana de voluntad de Dios. Pregunta a Dios. Punta a Dios. Su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad. Solamente así prosperarás. Sei que vai suei como vai ser. Aleluya. Iglesia, sigue un rato más. Iglesia, clama un rato más. Iglesia, un rato más. Iglesia, un rato más. Deja que Dios gobierne tu vida. Haga Dios mueve. Deja esa rebeldía. Deja que Dios gobierne tu vida. Haga Dios mueve de mi vida. Iglesia, sea oveja. ¡Ey! Iglesia. ¡Ay! ¡Saca! Gloria al Señor. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, ahora yo perdí. No se encontró con un padre enojado. Se encontró con un padre que le estaba esperando con los brazos abiertos. Dios te habla ahora. Porque te ama. Como un padre ama a su hijo. Dios dice. Dios te avisa. Tu padre y tu madre terrenal. Te pueden olvidar. Pero yo te recogeré.
El Señor está aquí, aleluya. El Señor está aquí, aleluya. Señor Taquinan. Oh, el Señor está aquí. Señor Taquinan. El Señor está aquí. Señor Taquinan. Iglesia, abre tu corazón. Iglesia, abre tu corazón. Tienes todo lo que necesitas para vencer. Botín tú lo que botín para vencer. Tienes la palabra. Botín es palabra. La unción está aquí. La unción Taquinan. Solamente abre tu corazón. Abre tu corazón solamente. De par en par para Dios. Grande para Dios. Todo obstáculo se cae en esta Todo obstáculo te cae, me hinta.
Dele gracias al Señor, aleluya. Gracias. Tu na Dios danki. Gracias, Padre. Tu na Dios danki. Gracias, Padre. Danki, Señor. Gracias, Padre. Danki, Tata. Dele gracias. Tu ne danki. Gracias, Señor. Tu ne danki, Cristo Señor. viene ya, Cristo viene ya. Cristo da bini, Cristo viene ya. Cristo da bini. Prepárate, iglesia. Preparavo, iglesia. Se oye, se oye, se oye. Da escucha, da escucha. Prepara tu lámpara porque viene ahí, viene la esposa. Preparavo lámpara para su esposa. Prepara tu lámpara, prepara tu lámpara. Ahí viene, dice, se Preparavo lámpara, da bini. Eres tu lámpara. Preparavo lampi. Oh, Cristo viene ahora. Cristo da bini ahora. Cristo viene pronto. Cristo da bini pronto. Gracias, Padre. Thank you, Señor. Gracias por tu palabra. Thank you por tu palabra. Prospera en cada corazón. Prospera en cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Thank you, Señor. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Mis hermanos pueden sentarse. Dios está maravilloso. Dios es maravilloso. Y Dios está precioso. Y Dios es precioso. Y viene pronto. Y esta viene pronto. No di ni la mitad que pensaba dar, amén. Mi no duna ni mitad come pensa di duna. Pero no tenemos prisa. Pero nos no timpura. Amén, hermanos. Alístate. Preparavo mes. Prepárate. Preparavo mes. Gloria a Jesús. Para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Para hacer obra de Dios aquí en la tierra. Pastor, es que no sé cómo, no sé qué hacer. Pastor, mi sacó para mí así. Cuando la iglesia de Éfeso se enfrió, ahora iglesia de Éfeso había frío. Dios le dijo, Dios avisarán, arrepiéntete, arrepentí y haz las primeras cosas. Y así es promesosnan. Amén.
Únete otra vez. Univo mesa trove. Únete en el trabajo para el Señor. Univo mesa de trabajo para el Señor. Dice, bienaventurado cuando el Señor venga. Bendicionada es un hora Señor vini. Te encuentra ocupado. Está encontrado ocupado en su obra. En su obra. Amén, hermanos. Amén, hermana. Gloria a Jesús.